Vale, esta semana han ocurrido tres cosas muy interesantes. Primero, vamos a hablar del nuevo trabajo de Matt Mercer. Después vamos a comentar juntos lo que muchos denominan el nuevo Critical Role. Y por último, te voy a hacer un resumen de lo más destacable sobre el evento Tailgate de la mesa de los Seekers. Bienvenido a tu noticiario Critter de la semana y sin más preaviso, vamos al lío. El nuevo trabajo de Matt Mercer. La primera noticia de la semana tiene bastante gracia porque sí, técnicamente podríamos estar hablando de que Matt Mercer tiene un nuevo trabajo. Y antes de que el cunda el pánico, no va a dejar Critical Role ni es un cambio de rumbo trascendental en su carrera, sino que ha sido el protagonista del anuncio de las rebajas de la compañía Square Enix. Y sinceramente os va a sorprender porque no es precisamente la típica campaña publicitaria. Para poner un poco de contexto, Square Enix es una de las compañías de videojuegos más legendarias que tenemos hoy en día en activo, con títulos producidos por ellos como los más que típicos: Final Fantasy, Kingdom Hearts o Dragon Quest. Pues bien, las compañías de videojuegos de vez en cuando anuncian obviamente rebajas de sus productos, pero suelen ser campañas bastante aburridas. Nada que ver con la que ha protagonizado Matt. Y es que para que os hagáis una idea, el anuncio juega todo el rato con un tono meta en el que se ve a Matt totalmente cómodo y con un toque de comedia maravilloso. Llega además a un punto de absurdez en la que Matt Mercer termina liándose a besos con una marioneta de Ben Starr e incluso vemos al propio actor Ben Starr de doblaje secuestrado por Matt en parte de este spot. Obviamente este anuncio ha llamado muchísimo la atención de todos los fans, tanto de la comunidad gamer como de la de Critical Role. Y es que han sabido combinar perfectamente un acting mucho más serio y épico de lo que se espera de un anuncio meramente de rebajas con esta comedia maravillosa que han protagonizado ambos actores. Matt ya ha trabajado como actor de doblaje para la compañía, ya que puso voz a Corleonis en Final Fantasy XV. Y es que además Matt es un fan incondicional de la saga Final Fantasy, incluso en su época cosplayer, de la que hay alguna foto, a ver si os la encuentro, ha hecho cosplay de Cloud de Final Fantasy VII. Así que parece una unión sinceramente perfecta y le va al dedillo a Matt. Además, ahora que el tema está muy candente en torno a Resident Evil por el lanzamiento de Requiem, os recuerdo que Matt ha sido la voz de Leon Kennedy en el pasado, concretamente en Resident Evil 6. Vamos, que algunos solo lo conoceréis por Critical Role, pero es un actor de doblaje más que reconocido en el mundillo gamer y del anime. Os recomiendo muchísimo que os veáis este anuncio porque es canelita en rama y el momento meme super viral obviamente es el de Matt con la marioneta de Ben Starr. La reacción de muchos también ha sido: Matt Mercer no para nunca. ¿Nos da la sensación de que está más activo que nunca? Entrevistas en medios como Vanity Fair, que te traje al canal en el pasado, en otro noticiario. Ahora nuevas colaboraciones de este tipo y tan grandes como esta con Square Enix. Vamos, que parece que está siendo un año auténticamente estrella para el actor. ¿El nuevo Critical Role? La segunda noticia de la semana creo que merece muchísimo la pena que la comentemos, porque muchos están apuntando a que ha nacido un nuevo fenómeno Critical Role. Hay un actual play totalmente nuevo de Dungeons & Dragons dando muchísimo que hablar. El proyecto se llama Min Max y es también una partida de rol en vivo de Dungeons & Dragons emitida principalmente en YouTube. Es su primer proyecto y van a emitir un episodio cada 2 domingos. Lo relevante es que su episodio 1, lanzado hace menos de un mes, ya suma 1,2 millones de visualizaciones. Por eso muchos lo están comparando con los grandes gigantes como lo son Critical Role o Dimension 20. Esto para un proyecto tan nuevo es una auténtica barbaridad. Y aquí la pregunta que seguro que te estás haciendo: ¿y estos quiénes son? Pues bien, no estamos hablando en este caso de unos actores de doblaje o actores en general al estilo Critical Role, sino que son personas que destacan en los combates escénicos, armas medievales y en el contenido friki en general en redes sociales. Entre los jugadores destacan sobre todo gente del proyecto Cellworks Arts y el más que viral Jax the Whipper, muy conocido en redes sociales. La propia web de su proyecto los define como Deadly Nerds, o sea que con eso creo que lo decimos todo. Este proyecto se quiere diferenciar sobre todo por personas especialistas en combate escénico. De hecho, la compañía que os he mencionado previamente se dedica desde hace 20 años al esgrima profesional y artes escénicas del combate. En cuanto a Jax the Whipper, que os decía que es ultra viral en redes sociales como TikTok, es un
artista circense que usa el látigo para mezclar comedia con este arte. Vamos, que también cuentan con alguien terriblemente conocido y viral en cierto mundillo de las redes sociales, así que eso seguro que ha impulsado estos tremendos datos de audiencias. Lo impresionante es que están consiguiendo estos pedazos de números que hasta el momento solo veíamos con Critical Role o Dimension 20. Y yo creo que la clave es que no pretenden copiar para nada el formato de estos dos, sino que han sabido muy bien diferenciarse con un perfil totalmente distinto. Te doy mi opinión más que sincera sobre Min Max al final de este vídeo. Tailgate de los Seekers. Y ahora vamos con el evento Tailgate de la mesa de los Seekers y te resumo muy rápido de qué tipo de evento se trata. Mayormente Critical Role, cada vez que se cierre uno de los arcos de las mesas de la campaña 4, va a emitir este evento Tailgate en directo. La presentadora es Whitney Muir, que también es parte del elenco de la campaña 4 como Tyranny. En el pasado ya hemos tenido un tailgate de los Soldiers con el fin de su arco, y en esta ocasión le tocaba a los Seekers. Este tailgate en concreto ha sido mucho más interesante que el de los Soldiers, que ya te lo resumí en un anterior vídeo. Voy a empezar por lo más viral, y es que hay un momento en el que Ashley está comentando su relación con otros personajes de la mesa y comenta, bueno, es como cuando te empiezan a interesar personas estúpidas. Y la cámara hace un primer plano a Alexander Ward y la cara que pone es puro meme y un poema. Es uno de esos clips que se ha hecho súper viral porque sinceramente es oro. Pues bien, dejamos un poco al lado las bromitas y vamos a la información revelada, que han sido en concreto 2 comentarios de Matt Mercer. Pues bien, Matt ha hecho un comentario de una frase que parece súper inocente, pero que ha hecho explotar internet. Mayormente acaba de confirmar todo el ship de Julien con Azune. Pues bien, es que comenta como si nada que durante los episodios de la apertura de la campaña 4 efectivamente confirma que hubo un filtreo entre Julien y Azune. Os podéis imaginar la reacción de los fans de este ship. A mí la verdad es que el tema shipeo me da bastante igual de este tipo de campañas, pero bueno, la gente está auténticamente living con esta revelación. Y el segundo punto, que para mí ha sido muchísimo más importante, es que hasta Ashley le pregunta, ¿pero Aranesa está enamorada de Julien? En ese momento Matt parece que tira balones fuera, pero más tarde explica y confirma que la relación entre Julien y Aranesa él la ve más como el de una tía y un sobrino. Encima explica que hay una gran diferencia de edad entre los dos personajes, siendo Julien mucho más joven que Aranesa. Pues para mí, con esta frase, Matt ha puesto punto y final a los ships entre Aranesa y Julien. Y no es por nada, pero en este canal lo dijimos antes. ¿Vosotros creéis que esta confirmación tan clara del tipo de relación que tienen Aranesa y Julien va a servir para que acaben estos ships o la gente simplemente lo va a ignorar? A partir de ahí, os soy sincera, el resto del tailgate ha sido bastante planito. Principalmente a Alexander le han hecho preguntas que ya estaban más que resueltas en Cold Opens y a lo largo de la campaña, ya que de nuevo le han preguntado si Octis iba a ser un Hollow One desde el principio, algo que yo os llevo contando desde hace muchísimos resúmenes de campaña. A Ashley le han hecho sinceramente preguntas mucho más interesantes, pero Ashley yo creo que no tenía el día. O ha sido muy lista y no ha querido responder con sinceridad del todo. Le han preguntado directamente por qué Baylus no confía en Aranesa, algo que a muchos os sorprendió en uno de los episodios de la mesa de los Seekers. Pues bien, Ashley ha dicho que bueno, que Baylus no tiene nada en contra de Aranesa, sino que desconfía de todo el mundo. Lo que para mí ha sido una respuesta súper genérica. En cuanto a Abria, le han hecho una pregunta interesante en torno a la desaparición de Alogar y cómo Taissa se siente al respecto, ya que avanzan hacia Dol Maquiar sin haberlo encontrado. Pues bien, Abria vuelve otra vez a explicar que Alogar es un adulto funcional de 27 años y que corre sus propios riesgos y que Taissa no va a parar por él. ¿Nos parece que son cosas que ya estaban claras en la campaña? Sinceramente, para mí, Matt Mercer se ha tanqueado totalmente este tailgate y sin él no habríamos tenido tampoco mucha información interesante. El resto de actores o las preguntas eran bastante poco interesantes y repetitivas, o no han estado muy acertados en las respuestas, o no han querido ser muy sinceros. Y con esto ponemos fin al noticiario Critter de esta semana. Y lo prometido es deuda, os voy a dar mi opinión sobre el nuevo fenómeno Min Max. Pues sinceramente para mí no tienen ni punto de comparación. Que sí, que ambos shows son un actual play de Dungeons & Dragons, pero os pongo un ejemplo muy claro.
¿Vosotros diríais que es el mismo contenido y fenómeno, el formato de los blogs de una influencer muy conocida que se dedica al mundo de la belleza, a unos blogs de una persona que es historiadora que va recorriendo todo el mundo? Los dos son blogs y cada uno tiene su público, pero no tienen nada que ver. Pues aquí yo creo que estamos ante el mismo fenómeno. Ambas son partidas de rol en vivo que usan Dungeons and Dragons, pero una tiene un reclamo actoral y de voces y la otra tiene un reclamo más de acción y combate. Además que yo creo que Min-Max juega con otros aspectos como personas muy virales como parte de su elenco. Y os recuerdo que Critical Role se inició como una mesa de actores de doblaje bastante desconocidos si quitamos un poquito a Ashley Johnson, que ya era más conocidilla, sobre todo por haber salido en algunas series más reconocidas, y alguna persona reconocería a Laura Bailey y ya. Yo estoy más que servida de este tipo de contenido con la campaña de Critical Role y con la de vampiro de Private Nightmares, que me está encantando. Si no la conocéis, os lo dejo enlazado por aquí arriba, el episodio 1. Y es que, como he comentado con muchos, ya por un tema de tiempo es imposible seguir más productos y sinceramente me saturo. ¿Alguno de vosotros ha visto este nuevo formato de Min-Max? Dejadme vuestra opinión en comentarios, que me interesa muchísimo. Pues bien, si quieres estar totalmente al día sobre todo lo relacionado con la comunidad de Critical Role y además poder comentarlo totalmente en español, recuerda darle like y suscribirte al canal, ya que siempre te lo voy a traer todo totalmente al día. Os lanzo ahora unas preguntas para que debatamos en comentarios. ¿Creéis que Min-Max de verdad puede hacer la competencia a Critical Role o que se va a quedar en un fenómeno más puntual? ¿Creéis que Matt ha matado definitivamente el ship entre Julien y Aranesa o la comunidad va a seguir como si nada? ¿Qué os ha hecho más gracia esta semana? ¿La imagen de Matt con la marioneta de Ben Starr o la cara de Alexander con ese giro de cámara en el tailgate? A mí personalmente me ha hecho más gracia Alexander. Estoy planteando hacer un especial noticias la semana que viene sobre toda la información que está revelando el casting de Critical Role en todas las convenciones a las que están acudiendo estas semanas en Estados Unidos. ¿Te interesaría este contenido la semana que viene? Os leo como siempre y nos vemos la semana que viene.